Mi madre me abandonó a los 13 por otro hombre. Años después, apareció suplicando un lugar donde vivir, pero cuando no pagó y empezó a arruinar mi reputación, la demandé y el juez la destruyó. Tengo 29 años. Manejo 2 tiendas de suministros de arte que heredé de mi padre, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses me tiene todavía procesando si hice lo correcto o si realmente soy el hijo sin corazón que mi madre dice que soy. La verdad es que todo este drama empezó hace como 16 años, cuando tenía 13 y mi mamá decidió que nuestra vida no era suficiente para ella, pero supongo que debería empezar por ahí, para que entiendas por qué las cosas terminaron como terminaron. Cuando tenía 13 años, mi mamá era entrenadora personal en un gimnasio del pueblo. Mi papá, Thomas, tenía una tienda pequeña de suministros de arte que básicamente nos mantenía a flote, pero tampoco es que nadáramos en dinero, ¿sabes? Vivíamos bien, o sea, teníamos lo necesario, pero no éramos ricos ni nada por el estilo. Un día llegué de la escuela y mi mamá estaba empacando maletas, y cuando le pregunté qué pasaba me dijo, con una frialdad que todavía me da escalofríos, que se iba con un tipo llamado Ryan, que conoció en el gimnasio, así nomás, como si estuviera comentando el clima. Me acuerdo que traté de preguntarle por qué habíamos hecho mal, pero ella solo siguió doblando ropa y metiendo cosas en la maleta como si yo no estuviera ahí. Mi papá llegó como una hora después, y encontró la casa medio vacía, y a mí sentado en las escaleras llorando, y no sé, creo que en ese momento algo se rompió en él también. Los siguientes años fueron básicamente mi papá y yo contra el mundo, tipo los dos tratando de mantener la tienda funcionando mientras yo seguía en la escuela. No voy a mentir, fue duro. Hubo meses donde apenas teníamos para comer porque las ventas estaban bajas, y mi papá trabajaba tipo 12 horas al día tratando de mantener todo a flote. Yo empecé a ayudar en la tienda después de clases, organizaba inventario, atendía clientes, cosas así. Mi mamá nunca llamó, nunca preguntó cómo. Estábamos. Nada. Era como si hubiéramos dejado de existir para ella. A veces me pregunto si alguna vez pensó en mí durante esos años, pero honestamente creo que no, y eso es lo que más duele, ¿sabes? Cuando tenía como 16 años, pasó algo que cambió las cosas. El tío Richard, hermano de mi papá, murió en un accidente de auto. No éramos súper cercanos a él porque vivía en otro estado, pero resulta que nos dejó $150,000 en su testamento. Mi papá casi se desmaya cuando el abogado nos dio la noticia. Literalmente tuvo que sentarse porque se puso pálido. Con ese dinero, mi papá pudo finalmente respirar un poco. Pagó todas las deudas que teníamos, mejoró la tienda, compró mejor inventario, y cuando cumplí 18, me compró un apartamento pequeño cerca de la universidad donde iba a estudiar. Me acuerdo que cuando me dio las llaves me dijo, esto es para que tengas tu propio espacio y no tengas que preocuparte por renta mientras estudias. Y yo me puse a llorar ahí mismo porque después de todos esos años duros, finalmente sentía que las cosas iban a estar bien. La tienda empezó a ir cada vez mejor. Mi papá abrió una segunda sucursal en un pueblo cercano cuando yo estaba en segundo año de universidad, y las cosas realmente estaban despegando. Yo estudiaba administración de empresas pensando que eventualmente iba a ayudar a mi papá a manejar el negocio, y los fines de semana todavía trabajaba con él. Era nuestro proyecto. ¿Me explico? Todo lo que habíamos construido juntos después de que mi mamá nos abandonara. Y entonces, justo cuando estaba en mi último semestre de universidad, mi papá me llamó un día y me dijo que tenía que ir al doctor porque no se sentía bien. Pensé que era algo menor, tipo gripe o algo así, pero resultó ser cáncer, y no cualquier cáncer. Era etapa 4. Los doctores dijeron que ya estaba muy avanzado, que había metástasis en varios órganos, y básicamente que no había mucho que hacer excepto quimioterapia para darle más tiempo. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Yo trataba de terminar la universidad, mientras veía a mi papá deteriorarse cada vez más. Perdió muchísimo peso, se le cayó el pelo, y había días donde apenas podía levantarse de la cama. Yo manejaba las 2 tiendas prácticamente solo mientras intentaba mantener mis calificaciones arriba y cuidar de mi papá. No dormía casi nada. Vivía básicamente de café y comida rápida, y todo el tiempo tenía este nudo en el estómago porque sabía que lo iba a perder. Mi papá murió 3 días antes de mi graduación. Tenía 22 años cuando lo enterré, y fue como perder no solo a mi padre, sino a mi mejor amigo, mi socio, la única persona que había estado ahí para mí desde que mi mamá se fue. La graduación fue horrible.
La verdad ni quería ir, pero sabía que mi papá hubiera querido que fuera, así que fui con el asiento vacío donde él debería haber estado y traté de no romperme frente a todos. Mi papá me dejó todo en el testamento, las 2 tiendas, la casa, el apartamento donde yo vivía. No tenía a nadie más, supongo, y yo era quien había estado con él hasta el final. Pasé el siguiente año básicamente en piloto automático, manejando los negocios, tratando de mantener todo funcionando como mi papá hubiera querido. Las tiendas iban bien, la verdad, habíamos construido una buena reputación y teníamos clientes leales. Yo vivía en mi apartamento, y la casa de mi papá estaba básicamente cerrada porque no podía ni entrar ahí sin ponerme a llorar. Y entonces, como un año después de que mi papá muriera, adivina quién apareció. Mi mamá, Patricia, se presentó un día en una de las tiendas. No la había visto en literal 9 años. Y ahí estaba, con el mismo pelo rubio que recordaba pero más líneas en la cara, y con un adolescente al lado que tenía como 14 o 15 años. Me quedé ahí parado detrás del mostrador sin poder procesar lo que estaba viendo, y ella actuó como si nada, como si no hubiera pasado casi una década desde la última vez que nos vimos. Me presentó al chico, Lucas, mi medio hermano aparentemente, y me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. No sé por qué accedí. Debí haberla echado ahí mismo, pero creo que parte de mí todavía era ese niño de 13 años que quería saber por qué su mamá lo abandonó. Fuimos a tomar café, y ella me contó su historia. Resulta que Ryan, el tipo por el que nos dejó, la había dejado a ella como 2 años atrás. Estaba trabajando como entrenadora personal otra vez, pero no le alcanzaba para mucho. Y básicamente estaba viviendo al día con Lucas. Me dijo que había escuchado que mi papá había muerto, que lo sentía mucho, bla bla bla, y luego llegó a lo que realmente quería. Necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente, solo unos meses mientras juntaba dinero para su propio apartamento, y había escuchado que yo tenía un apartamento extra. No podía creerlo, en serio. La audacia de esta mujer era increíble. Desapareció por casi 10 años. Nunca preguntó por mí. Nunca estuvo ahí cuando la necesitábamos, y ahora aparecía pidiendo favores como si nada. Debí decirle que no ahí mismo, pero no sé, creo que me dio lástima Lucas. El pobre chico no tenía la culpa de tener a Patricia como madre, y se veía incómodo con toda la situación. Además, había algo en mí que quería demostrarle que yo era mejor persona que ella, que no iba a abandonar a la familia como ella lo hizo. Así que le dije que podían quedarse en el apartamento donde yo había vivido, porque yo me había mudado a la casa de mi papá hacía unos meses. Le dejé claro que era temporal, máximo 6 meses, y que tenía que pagar los servicios porque yo no iba a mantenerla. Ella estuvo de acuerdo. Me agradeció un montón y me dio un abrazo que me hizo sentir raro, y se mudaron esa misma semana. Los primeros 2 meses fueron relativamente tranquilos. Lucas empezó a venir a la tienda después de la escuela. Parecía interesado en el arte y era un buen chico, la verdad. Empezamos a tener una relación tipo hermanos. Yo le enseñaba cosas sobre manejar el negocio y él me ayudaba con tareas básicas. Mi mamá trabajaba en un gimnasio y supuestamente estaba ahorrando para su propio lugar, pero entonces empezaron los problemas. Primero fue que no pagó los servicios de un mes. Cuando la confronté, me dijo que había tenido gastos inesperados, que el próximo mes me pagaba todo junto. Luego fue otro mes, y otro. Cuando llegamos al cuarto mes, me debía como $1,200 en servicios que yo estaba pagando de mi bolsillo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que empezó a hablar con parientes lejanos de mi papá, gente que apenas conocía, contándoles su versión de la historia. Según ella, yo era un hijo desagradecido que la había abandonado cuando más me necesitaba, que mi papá me había llenado la cabeza de mentiras sobre ella, que ella siempre había querido estar en mi vida pero que nosotros no la dejábamos. Empecé a recibir mensajes y llamadas de tíos y primos que no había visto en años diciéndome que cómo podía ser tan duro con mi propia madre, que la familia debería apoyarse. Toda esa mierda. Traté de explicarles la verdad, pero ella ya había plantado las semillas de duda. Y además, nadie quiere escuchar que la madre es la villana de la historia, ¿sabes? Es más fácil pensar que el hijo es el problema. Cuando cumplió 6 meses en el apartamento, fui a hablar con ella. Le recordé nuestro acuerdo y le dije que necesitaba que se fuera, que había tenido suficiente tiempo para juntar dinero. Se puso a llorar. Me dijo que no tenía a dónde ir, que Lucas iba a quedar sin hogar,
que cómo podía hacerle eso a mi propio hermano. Yo me mantuve firme y le dije que ese no era mi problema, que ella había tenido medio año para resolver su situación. Entonces ahí fue cuando se puso manipuladora en serio. Me dijo que si la echaba, todo el mundo iba a saber qué tipo de persona era yo, que iba a arruinar mi reputación, que mis clientes iban a dejar de comprar en mis tiendas cuando supieran que había puesto a mi madre en la calle. Me quedé en shock, la verdad, porque ahí vi claramente quién era realmente y que nunca iba a cambiar. Fui con un abogado, el señor Collins, que me ayudó a preparar los papeles de desalojo. Me explicó todo el proceso legal, me dijo que probablemente ella iba a pelear, pero que yo tenía derecho a recuperar mi propiedad. Le servimos los papeles de evicción, y como era de esperarse, ella los rechazó y dijo que no se iba a ir. Contrató un abogado gratuito, y básicamente me demandó, argumentando que yo le había prometido que podía quedarse indefinidamente y que ahora la estaba echando sin razón. Era mentira, obvio. Pero así funcionan estas cosas. Tienes que ir a corte y dejar que un juez decida. Los 2 meses antes de la audiencia fueron horribles. Mi mamá estaba en modo campaña total de desprestigio. Publicó en redes sociales sobre su hijo cruel que la estaba poniendo en la calle, mandó mensajes a clientes de la tienda, llamó a gente del pueblo contando su versión. Recibí como 50 mensajes de personas, algunas que ni siquiera conocía, diciéndome que era un monstruo. Hubo clientes que dejaron de venir a las tiendas. Hubo gente que me veía en la calle y me evitaba. Lucas dejó de hablarme completamente, y eso me dolió porque el chico no tenía la culpa de nada de esto. Hubo noches donde me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si realmente era tan malo como ella decía, pero entonces recordaba todo lo que había pasado, todo lo que ella nos había hecho, y sabía que tenía que mantenerme firme. El día de la audiencia llegó, y yo estaba nerviosísimo. El señor Collins me dijo que teníamos un caso sólido, que el acuerdo temporal estaba documentado en mensajes de texto, que las deudas de servicios estaban comprobadas, que básicamente teníamos todo a nuestro favor. Pero igual estaba ansioso porque sabía que mi mamá iba a actuar, y ella es buena actriz, la verdad. Entramos a la sala del tribunal, y ahí estaba ella con Lucas, vestida muy modesta, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la mañana. Su abogado empezó con el cuento de la madre soltera luchadora que solo quería un lugar para criar a su hijo, que yo le había ofrecido el apartamento por culpa y ahora la estaba echando sin compasión. Cuando fue mi turno de hablar, el señor Collins presentó todos los mensajes donde quedaba claro que era temporal, los recibos de los servicios que ella no pagó, testimonios de vecinos sobre las condiciones del apartamento que había dejado deteriorarse. Yo conté mi versión, cómo ella nos había abandonado a mi papá y a mí, cómo nunca estuvo ahí durante los años difíciles, cómo apareció solo, cuando necesitaba algo. Mi mamá lloraba dramáticamente mientras yo hablaba, negando todo, diciendo que yo estaba inventando cosas porque estaba resentido. El juez le preguntó directamente por qué no había estado en la vida de su hijo durante casi 10 años, y ella dijo que mi papá la había alejado de mí, que había intentado mantener contacto pero que él no la dejaba. Pura basura. Pero ella lo dijo con tanta convicción que por un momento me preocupé que el juez le creyera. Al final, después de como 3 horas de audiencia, el juez dictaminó a mi favor. Dijo que los acuerdos temporales de vivienda deben respetarse, que yo había sido más que generoso dándole 6 meses, y que el hecho de que no pagara los servicios demostraba falta de compromiso con el acuerdo. Le dio 2 semanas para desalojar el apartamento completamente. Mi mamá se puso histérica. Empezó a gritar que eso era injusto, que el sistema estaba corrupto, que yo había comprado al juez con mi dinero, todas estas acusaciones locas. Los guardias de seguridad tuvieron que calmarla, mientras Lucas se quedaba ahí sentado, viéndose miserable y avergonzado. Se mudaron, como 1 semana y media después. No me avisaron cuando lo hicieron, simplemente se fueron y dejaron las llaves en el buzón. Cuando entré al apartamento para inspeccionarlo, estaba hecho un desastre. Paredes rayadas, manchas en las alfombras, electrodomésticos maltratados. Tuve que gastar como $3,000 en reparaciones y limpieza profunda. Pero ya estaba. Por fin se había ido de mi vida otra vez, y esta vez yo era quien cerraba la puerta. Han pasado como 5 meses desde entonces. Mi mamá sigue diciendo en redes sociales que soy un hijo terrible, pero cada vez menos gente le presta atención porque varios familiares terminaron enterándose de la verdad completa y la confrontaron. Lucas me mandó un mensaje hace como 2 meses.
solo para decir que sentía todo el drama y que entendía por qué hice lo que hice. Le respondí que no tenía que disculparse por nada, que las puertas de mi vida están abiertas para él cuando quiera tener una relación de hermanos sin el veneno de nuestra madre de por medio. Todavía no me ha respondido, pero espero que algún día lo haga. Las tiendas están bien. La mayoría de los clientes que se fueron regresaron cuando se dieron cuenta de que los chismes eran exagerados. Contraté a un par de empleados nuevos y estoy pensando en abrir una tercera sucursal el próximo año. El apartamento lo puse en renta y ahora me genera ingreso pasivo. Así que algo bueno salió de todo este desastre. Todavía hay días donde me pregunto si fui demasiado duro, si debí darle más oportunidades, pero entonces recuerdo que me di a mí mismo el derecho de poner límites con alguien que me hizo daño, y eso no me hace una mala persona. Mi papá siempre me decía que la familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando las cosas se ponen difíciles, y él tenía razón. Mi familia fue mi papá, y ahora es el negocio que construimos juntos y las personas que elijo tener cerca, y eso es suficiente.